Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal de Tradición y Cultura. El día de hoy te voy a contar sobre un artista llamado Ma Yuan, uno de los grandes representantes de la escuela Ma Xia durante el periodo de la dinastía Song del Sur. Comencemos con este video que será solo de contexto, es decir, conocer al autor y su mundo para comprender la obra de arte como un artefacto. En este caso, al tratarse de una obra de arte asiática, es mucho más necesario comprender el contexto para saber desde dónde podemos hacer un análisis formal de la obra. Recordemos que el ser humano tiene un componente intelectual y está inmerso en un contexto cultural. Por lo tanto, el conocer desde dónde nos habla el artista ya nos ayudará a comprender la obra que éste haga. Comencemos. Ma Yuan nació en el año 1160 en la ciudad de Qiantang, en la actual ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, China. Yo me imagino que si ustedes escuchan esto van a quedar igual que yo cuando lo leí. No entendí demasiado. Pero para ello, tratemos de dar un contexto. Y en primer lugar, repasemos esto de 1160 a partir de desde donde culturalmente nosotros podemos tener una referencia inmediata, es decir, desde Occidente. En este periodo estamos en lo que se conoce como la cristiandad. El imperio bizantino comenzó a disminuir su poder y el papado de Roma tuvo representantes políticos muy fuertes en los papas de la época. Todo esto, junto con disputas teológicas que venían de los siglos anteriores, provocó la gran división que se conoció como el Cisma de Oriente de 1054. Se separan los católicos de los ortodoxos. En el extremo occidente, la invasión musulmana y el proceso de la reconquista por los reinos españoles continuó en la península ibérica. Más al norte, en las Islas Británicas, tenemos que Guillermo, duque de Normandía, derrota al rey Haroldo II de Wessex, del Reino de Inglaterra de 1066. Todo esto es como para dar un contexto de los grandes elementos de la época, de la década inclusive. Ahora vamos al otro lado del mundo. Esta zona geográficamente muestra varias cosas. En primer lugar, un territorio chino dividido muy diferente al que conocemos actualmente. Luego tenemos una serie de grupos humanos que dejé al lado derecho. Esto es para diferenciar a las poblaciones locales, porque es común que, debido a la distancia cultural, asociemos a toda esta parte del mundo como si fueran un mismo grupo homogéneo. Los grupos Jurchen son de Siberia, y más emparentados a los mongoles. Los grupos Goryeo, en Corea, y los Yamatos en Japón, tienen una gran homogeneidad en sí mismos. ¿Por qué? Por el aislamiento y las fronteras naturales, una península y una isla. Luego está el famoso grupo Han, que es un grupo que actualmente es la etnia dominante en China continental, pero en sí, al hablar de Han, estamos hablando de un grupo lingüístico y genético muy diverso como lo podrían ser portugueses, españoles e italianos. Cuando hablamos de que tal o cual persona habla chino, lo cierto es que hablan una lengua estándar, que funciona como lengua franca, como lo fue el latín, pero hay varios dialectos locales. Comencemos aquí mencionando algunas cosas de cómo estaba el entorno cercano a la dinastía Song del Sur. Japón estaba en pleno periodo Heian y recién acababa de ocurrir la rebelión Jogen, que marcó el inicio del dominio imperial y el auge de los clanes Taira y Minamoto. Este llamado mundo clásico que estaba llegando a su fin suele referenciarse como el periodo previo a los clanes feudales en los anime y los manga. También es el periodo donde se escribió el clásico Genji Monogatari y es el origen de muchos festivales populares. Por otro lado, Corea estaba frente a un periodo donde dejan de ser un estado tributario de los Song, porque si se dan cuenta, los Song ahora no tienen un control cercano en la zona debido a que fueron desplazados por la dinastía Jin de los Jurchen. El detalle de China lo veremos más adelante porque justamente es el mundo inmediato de donde está el artista, Ma Yuan. Los otros reinos son todavía incipientes o simplemente tienen una población de origen que debido a las barreras geográficas hacen un contacto más bien indirecto, como por ejemplo en el Tíbet. Luego, si vemos cómo es el mundo cuando muere Ma Yuan en Occidente, podemos destacar el avance del Islam en Medio Oriente y en el norte de África, lo que dio origen a las cruzadas como una respuesta por parte de la cristiandad para recuperar los distintos territorios como el Santo Sepulcro. Culturalmente estamos en el apogeo del tomismo, que es la línea de pensamiento del canal. Pero si nos vamos a Asia Oriental, se aprecia en la parte superior un nuevo grupo en las llanuras del norte, el Imperio Mongol, que comienza a expandirse y esto va a traer consecuencias tanto para Oriente como para Occidente por igual. Para efectos prácticos, Ma Yuan vivía en el Song del Sur,
Por lo tanto, la vida de él no se vio tan afectada por las distintas invasiones o incursiones de los mongoles durante este periodo, sino por las disputas con la dinastía del norte, la dinastía de los Jurchen. Por su parte, Japón se encuentra en el inicio de la era feudal bajo el clan Minamoto, y están estabilizando el país. Y en Corea se logra la paz luego de décadas de guerra con los mongoles, que no va a durar demasiado, pero van a tener un periodo de paz. Con todo esto, ya nos hemos ubicado espacialmente. Ahora veamos en detalle a nivel temporal. Vamos a delimitar una ventana de tiempo marcada por el nacimiento y la muerte del artista. Vamos con la dimensión espiritual. Recuerden que seguimos al historiador católico Christopher Dawson, con la máxima de que la religión guía la cultura y provoca los grandes cambios en una civilización. Esto cobrará un sentido muy relevante cuando hablemos de civilizaciones diferentes a la nuestra, ya que, por ejemplo, un artista francés como Aimé Morot o Telemaco Signorini, que eran liberales o agnósticos, provienen de una matriz cultural católica. Por lo tanto, tenemos elementos en los cuales podemos entender algunos símbolos, referencias o ciertas ideas que temporalmente pueden estar asociadas también a la cultura que uno continúa practicando. En este caso surge la pregunta: ¿qué creen en Asia y en concreto en China? Comencemos con una de las tres grandes doctrinas. El confucianismo, representado por la campanita negra a la izquierda, y con su mayor exponente Confucio, cuya imagen está a la derecha, fue un pensador del siglo VI al V a.C. que planteó una serie de pensamientos en torno al buen gobernante y a otros elementos que han modelado el sistema chino y de Asia Oriental hasta nuestros días. Algunas aclaraciones: no es una religión, es un sistema de pensamiento, y de hecho uno puede encontrar muchas compatibilidades filosóficas con el taoísmo, por lo que es fácil desde una visión tradicional occidental comprender algunas ideas del confucianismo. Su importancia como armonización de la sociedad fueron rápidamente incorporadas en la tradición china a lo largo de las dinastías como un elemento clave para organizar el Estado. Ejemplo de esto es la educación y los exámenes imperiales. La segunda gran doctrina de China en su historia fue el daoísmo, o taoísmo, como le suelen decir, que pueden ver con el famoso símbolo del yin-yang de armonía de los opuestos en el lado izquierdo, que se ha hecho muy popular en Occidente últimamente. En este caso, sí, ya podemos hablar que estamos con una religión, con un culto cuyo fundador fue Lao Tse, que fue contemporáneo de Confucio, el cual también planteaba cosas en cuanto al gobernante, pero él los planteaba en cuanto a la armonía de la naturaleza mediante el Wu Wei, es decir, la no acción para seguir el flujo de la naturaleza. Los planteamientos de Lao Tse se encuentran en el Dao de Jing, y al igual que los escritos de Confucio, estaban orientados para los gobernantes. Sin embargo, la popularización de esta corriente se hizo con Zhuangzi, que lo hizo accesible a las clases populares. Esta doctrina tiene templos y sacerdotes que sirven como mediadores de la burocracia celestial y permiten rituales para acceder a las instituciones. Luego, tenemos la última gran doctrina, el budismo en su variante mahayana. Por lo tanto, es un budismo diferente al de la India o del Tíbet. ¿Esta sigue a Siddhartha Gautama, el Buda? Sí, el budismo de hecho llegó a China en tiempo de la dinastía Han, en el siglo III después de Cristo, pero fue la figura del monje indio Bodhidharma el que en el siglo V y VI después de Cristo permitió la consolidación del budismo como la gran doctrina imperial. Esta escuela dentro del Mahayana es conocida como budismo Chan, la cual tiene su equivalencia cuando ésta llega a Japón en lo que en Occidente conocemos como el budismo Zen. Quizá asociamos el budismo zen al minimalismo esteticista, pero eso es un anacronismo, y no sería la lectura correcta para el periodo Song del Sur. Digamos algunas cosas generales de las tres grandes tradiciones. En primer lugar, no hubo una religión oficial, como tampoco la hay ahora. Un campesino, un soldado, un artista o un miembro de la corte podrían practicar indistintamente el daoísmo o el budismo, pero en la práctica, a nivel de culto en torno a los monasterios y los monjes, ahí sí había problemas. En muchos textos los historiadores hablan de la corrupción de los templos. ¿Qué era todo esto? Los templos eran corporaciones económicas dentro del orden civil, y la crítica de corrupción era principalmente fiscal, administrativa y social. No era simplemente una decadencia espiritual, fue sobre todo un conflicto entre religión institucional y el poder imperial. ¿Se entiende? O sea, no estamos hablando de que eran malos monjes, sino que se formaba una especie de estado paralelo. Quizás podríamos pensar un poco como
podría haber ocurrido con la crítica que se hizo al poder que amasaban ciertas órdenes, como lo fueron los templarios, como lo fueron la orden jesuita, para que ustedes vayan entendiendo que apunta más a eso. La solución de los Song del Sur fue un equilibrio. Monasterios activos, pero regulados por el Estado. Es decir, en China el problema era debilita al Estado, mientras que en Occidente era traiciona la verdad doctrinal o la santidad del clero. ¿Se entiende? Una pequeña nota es que existen minorías musulmanas y muy menormente de otros credos que perduraron por los comercios de la ruta de la seda. A su vez, estos conceptos elevados de vacuidad de la no acción, honrar a los ancestros sin tener que convertirlos en santos, etc., no eran conocidos por la población en general. Además, como el chino en general podía practicar indistintamente una u otra, se generaba un verdadero sincretismo religioso que, sumado a las tradiciones locales, contribuyó a generar lo que se conoce como religión folclórica, una suma de distintas tradiciones que se han ido perpetuando y que no pertenecen a nada realmente, es como una mezcla. Con todo lo anterior, ahora podemos entender que las obras de arte en cuanto a artefactos estaban en un ambiente cultural diverso, donde lo importante era el orden del Estado. De esta manera, el confucianismo tuvo cambios en cuanto a la interpretación. Por ello, grandes autores como Zhu Qi pasaron de ser admirados, proscritos y finalmente canonizados, no en el sentido religioso, sino como parte del canon de libros del confucianismo para los exámenes imperiales, y surge con mucha fuerza el neoconfucianismo. Por su parte, en el taoísmo, y siguiendo la línea de la corrupción de los templos, los Song del Sur lo que hicieron fue regular la ritualidad para que estos tuviesen menos influencia en la población. Finalmente, en el budismo Chan, durante este periodo, no estamos hablando de las grandes pugnas previas durante la dinastía Tang, que censuraron inclusive el budismo. Estamos hablando de un periodo en que ya habían pasado estas cosas y era una religión dominante en la corte. Ahora, a nivel cultural, el grado de desarrollo de la civilización china es muy grande, tanto como lo fue en Occidente Roma, India, Medio Oriente, con los imperios poco después de la invasión musulmana. Entonces, tenemos debates intelectuales como el que se dio entre Zhu Qi y Lu Yiyuan en torno al confucianismo y las bases de este. Hay una pequeña nota de ambos para que sepan quiénes eran. Debido a que el confucianismo es la doctrina de organización, educación y administración del Estado, esta lucha intelectual se vio reflejada en los famosos exámenes imperiales, que permitían el paso de cualquiera, muy entre comillas cualquiera, pudiera entrar en el sistema administrativo. Con el pasar del tiempo y la consolidación política en el sur, podemos decir que tenemos una corte, es decir, emperador, consejero, emperatriz, etc., que estaban en una misma línea. Estaban con un enemigo común, que era la dinastía Jin, objetivo común, que era el bien del Estado. Entonces, había ya un ambiente cultural propicio para el patronazgo de diferentes artistas para que se hagan comisiones. Y entre ellos estaba Ma Yuan, que tenía prestigio familiar, una técnica muy llamativa y refinada, y a su vez, según dicen las distintas fuentes, tenía habilidades sociales en la corte. Fue tanto su éxito que entre 1195 a 1200 su estilo ya fue considerado un referente junto con otro artista. Luego de eso, podemos mencionar que muere Zhu Qi, quien habló muy bien de Ma Yuan. Ahora, para poder comprender un poco del entramado político, una pequeña imagen. Esta es la dinastía Song antes de la invasión Jin, y si logran apreciar, aún así, es pequeña en territorio con lo que fueron otras dinastías o la China continental contemporánea. Luego de la invasión Jin existe una clara frontera norte-sur, y la dinastía Song se retrae al sur, y por eso se le llama Song del Sur. Esta región es más montañosa y cercana a los estados vasallos, y por otro lado tiene el mar y el Tíbet, así que le ofrece una protección clara frente a los Jin. Entonces toda la política de este periodo está marcada por guerras contra los Jin y defender la frontera. El máximo periodo de inestabilidad interna fue con una crisis política bajo el emperador Guanzong. Fuera de eso, el periodo no tuvo mayores quiebres. Esto contribuyó, por lo mismo, a un mayor desarrollo cultural y mucho patronazgo en las artes. Con todo lo dicho, hablemos del artista Ma Yuan. En esta ocasión no tengo imágenes de él ni de nada que me hubiera servido para generar una imagen con inteligencia artificial, pero les pongo un sello, el cual modifiqué un poco para que se vea mejor. Los sellos eran la firma, eran el equivalente de la firma que hacían los artistas.
Acá lo pueden ver con una caligrafía de símbolos, que es diferente a los caracteres, son un poco más antiguos, que le da un nivel de elegancia. Abajo, en negro, está el indicativo del lugar en que fue hecha la obra del cual lo saqué, que es el Palacio de la Emperatriz, mostrando de quién era el protegido. O sea, esto es Ma Yuan, totalmente. Hagamos un pequeño análisis de su vida, valiéndonos de esta clasificación como un medio pedagógico. Si prestan atención a la línea meso, es decir, relaciones familiares, pares, colegio, etc., él creció en una familia de artistas. Él era cuarta generación, y eso le da un prestigio, un entorno, y toda su crianza ocurrió en el macro, que estuvo marcada por la consolidación de la dinastía Song del Sur. O sea, nació en el lugar adecuado, momento adecuado. A nivel personal, son pocos los detalles que podemos decir de él. Sabemos que tuvo un hijo en 1180 llamado Ma Ling, el cual fue el último artista de la familia. Comienza a tener algunas posiciones relevantes en 1189 bajo el emperador Wanzong, a pesar de la inestabilidad política, pero no fue hasta 1195 que comienza a tener un cierto mecenazgo un poco mayor. Luego, con la emperatriz, se hace más fuerte, convirtiéndose en un referente de la época. Podemos decir que es uno de los pocos artistas que vivió el éxito en vida. Una breve reflexión. Quizá lo más simple sea mencionar lo que le dedicó en un poema Su Chi, cuando le hizo una comisión. Él afirmó con solemnidad la tradición según la cual el verdadero arte revela una creatividad que rivaliza con la propia naturaleza. Contrapone a la búsqueda corrupta e inútil del arte por la ganancia material. Y luego, cuando se dirige a Ma Yuan y a él mismo, él menciona que una postura un poco más ligera y modesta, considerando lo que denomina una adicción o devoción al arte dentro de su marco de enseñanza budista. Hasta ahí todo bien. Lo interesante es que al final, este poema termina con una pequeña ironía, porque no reconoce la derrota frente al budismo, en que esto es algo que pasa. No, él menciona que la conclusión paradójica es que pese a las verdades budistas que podrían llevar a ambos a abandonar el oficio que tienen, de poeta y de pintor, la creatividad del arte verdadero jamás desaparecería. Ahora, daría para harto analizarlo desde una mirada atomista, pero lo vamos a dejar ahí para que solamente quede como idea lo que pensaban de él gente muy importante y relevante en la historia de China. Ahora, vamos a ver en la parte 2, paseando a través del sendero de la montaña en primavera. Es de una fecha desconocida, pero bajo el patronazgo de la emperatriz. Y si logramos algunos cuantos likes, desbloqueamos los siguientes videos de distintas obras del artista. Ya sin nada más que decir, veamos en la siguiente parte, que será tan solo de una obra, analizándola como artefacto con nuestro esquema en 3 niveles.